Está muy reconocida Miriam Lewin, está en comunicación virtual con nosotras aquí en Más Voces. Bienvenida y muchas gracias. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, aquí disfrutando de un feriado ya caluroso en Buenos Aires. Me imagino que ustedes en Misiones todavía más. Sí, 38, 40 grados parece. Uh, Está uh. lindo. Vente acá. Sí, me consta, porque visité la provincia varias veces y Sí, apriete el calor en noviembre ya. seguramente. Miriam, para arrancar esto quería comenzar con la consulta porque hace poco hicieron una presentación, el gobierno de la provincia a través de la vicegobernación, con un trabajo muy importante en la difusión de la concientización sobre el abuso infantil. Sé que participaste de una videoconferencia también apoyando esta iniciativa. Contanos un poco. Sí, en realidad se firmó un compromiso con los medios de comunicación, una suerte de carta de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La semana pasada la Defensoría del Público dio a conocer un monitoreo, que es un monitoreo que hacemos anualmente desde hace 7 años, es decir, es una tradición ya en la Defensoría y una necesidad sobre los contenidos de noticieros de televisión abierta, noticieros nacionales. Y allí salieron algunas intersecciones bastante reveladoras de cómo se reflejan o no se reflejan, se invisibilizan niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación. Por supuesto, esto es un recorte, pero fíjate vos, Mariela, qué interesante. Ujú. Por ejemplo, los casos policiales tenían como principal temática anexa, es decir, aparecían vinculadas las cuestiones que tienen que ver con la inseguridad, con niños, niñas y adolescentes. Es decir, tienen una imagen en la televisión criminalizante en general. Es Ujú. decir, son justamente aquellos chicos que aparecen como ejecutores o responsables de delitos. Todo esto va creando, obviamente, una suerte de consenso social Sí. acerca, por ejemplo, la baja de la edad de ¿m? O, por ejemplo, estigmatizar a chicos y chicas de barriadas populares o de sectores carecientes. Tenemos una sociedad que está en el 50% de pobreza, o sea, imagínate, chicos y chicas en estado de necesidad son muchos, y vincularlos a hechos policiales y no hacer oír sus voces con sus opiniones, con sus necesidades, con su creatividad, con su energía, la verdad que no es conveniente. De manera que lo que se firmó es un compromiso para que la imagen y las voces de chicos, chicas y adolescentes estén presentes eh, a la luz de hechos positivos, ¿sí? A la luz de su compromiso con la educación, su derecho al juego, su compromiso o su vinculación con el arte, con la creatividad, con el deporte, y no necesariamente en situaciones en las que son o Estigmatizados. víctimas de delitos o entran en conflicto con la ley penal. Como vos lo dijiste, Ujú. situaciones estigmatizantes. Sí, realmente. El gobierno, me acuerdo, el gobierno nacional anterior inclusive hasta instaló el debate, ¿no? Si era necesario bajar la edad de imputabilidad a los 14, creo, ¿no? Realmente Mi, fue algo, mi, claro, un rechazo mi, porque son mi, adolescentes, jóvenes. tal cual, son niños y nosotros, niños y niñas, y nosotros somos responsables de su educación, de su contención. Un paso importante, aunque no es suficiente, por ejemplo, fue la asignación universal por hijo. Pero aún así hay un largo trecho por andar, hay una cuestión que tiene sensibilidad con la conectividad. Hoy en día un chico que no tiene conectividad o cuya familia tiene un solo dispositivo y a través de ese dispositivo se educa, es un chico que está en condiciones, no puede educarse adecuadamente y menos aún en época de pandemia. Entonces tenemos que reflexionar acerca de
las necesidades que tienen nuestros chicos, y sería muy interesante, sobre todo muy conmovedor, muy emocionante, escuchar esas demandas de sus propias voces. Porque a veces se habla de niñez y adolescencia, pero niños y adolescentes, niñas y adolescentes no están presentes. Se habla en nombre de. Es cierto, es cierto. Marce. Buenas tardes, Miriam, ¿cómo está? Le habla Marcela. ¿Qué tal, Marcela? Ahora usted contaba que se firmó un convenio. ¿No está previsto hacer un proyecto o presentar un proyecto para que sea ley también esto? Desconozco, nosotros fuimos invitados como organismo a participar. Nosotros estamos en comunicación constante con defensores y defensoras de la niñez de varias provincias, y con la defensora de la niñez a nivel nacional, y también con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Y la verdad es que hay una preocupación que también preocupa a la Defensoría, que también tiene la Defensoría, acerca de cómo se informan niñas y adolescentes. Los nativos digitales no se informan por radio y televisión. Y si bien consumen contenidos de radio y televisión, lo hacen por otros soportes. Lo hacen por YouTube, lo hacen por Twitter, claro, o consumen los contenidos de radio, pero no en el horario en que la radio sale al aire, y el fenómeno del streaming es cada vez más general. De manera que la preocupación es que la Defensoría del Público no tiene competencia en medios digitales. Y entonces hay una gran franja etaria importante, que yo diría la extendería más allá de la adolescencia, la extendería a los 25 y hasta 30 años. Los jóvenes tampoco se informan por los medios tradicionales, que son aquellos en los que tiene competencia la Defensoría. Esto es una preocupación adicional de la Defensoría del Público y los defensores y defensoras de la niñez. Es decir, si el derecho de un niño, niña o adolescente es vulnerado en un medio de comunicación no convencional, es la autorregulación de la misma plataforma digital, o tal vez recurrir a la justicia. Y ustedes saben que los tiempos de la justicia son muy morosos. Y la reparación, si llega, puede llegar a 2 o 3 años, si la causa es apelada, etc. Y esa reparación no es reparación. Después de tanto tiempo, no es reparación. Entonces la pregunta es, ¿quién protege los derechos de esos niños, niñas y adolescentes? ¿Vamos a dejarlo en manos de las plataformas? ¿O vamos a consensuar alguna forma en que puedan recurrir a algún organismo para defenderlos? Esto es una preocupación, como te digo, que han plasmado en documentos defensores y defensoras de la niña. Miriam, justo hablaste de un vacío por ahí que existe, falta legislar incluso, el tema de los contenidos en las redes, ¿no? Ahora por ahí hay más conciencia, desde que también se instaló este tema de verificar las noticias que nos llegan, las famosas fake news, que creo que se instaló, se hizo una muy buena campaña, entonces la gente también sabe que puede llegar a ser mentira algo que se escribe, no obstante siguen existiendo. Te consulto, desde la Defensoría del Público, ¿ustedes intervienen, pueden dar su opinión, plasmar y ver en respecto al tema de los contenidos, en este caso de las redes? Y después también te iba a preguntar del tema de los medios de comunicación. Hay dos cosas diferentes. Una cosa es lo que nosotros podemos tener como objeto de estudio, de preocupación, porque los contenidos de las redes, saben ustedes, saltan, traspasan esa pared inexistente, esa pared virtual, y se reflejan en los medios de comunicación. Y cuanto más se viraliza un contenido, más probabilidades hay es que lo recojan la radio y la televisión. En épocas de pandemia, nosotros hemos asistido a situaciones en las que las audiencias, porque ustedes saben que las audiencias han recuperado esa gimnasia de denunciar ante la Defensoría, nos han hecho reclamos, por ejemplo, por la ingesta de dióxido de cloro en cámara, una sustancia que está expresamente desaconsejada
y hay una advertencia por parte del Ministerio de Salud y la de que puede dañar tejidos. Nosotros intervenimos, hicimos un conversatorio con la Red Argentina de Periodismo Científico, produjimos un video, que la intención era que se pasara como reparación en el canal de televisión, realmente no ocurrió, pero hubo una iniciativa de la Defensoría que, como ustedes saben, no puede multar, no puede censurar, no puede prohibir, simplemente tiene una capacidad pedagógica, un espíritu pedagógico de acercar posiciones, de obtener reparaciones. Como les decía, hubo una jornada muy esclarecedora por parte de la Red Argentina de Periodismo Científico, que dejó plasmada de qué forma y con qué cautela comunicadoras y comunicadores tenemos que informar en esta etapa en la que cualquier información inexacta puede ser peligrosa para la salud y para la vida. Por ejemplo, que consta que a nosotros en las escuelas de periodismo siempre nos dijeron que había que reflejar las dos campanas, es decir, los dos costados para ser neutrales, para ser objetivos. Bueno, en ciencia no ocurre esto. En ciencia, si mostrás las dos campanas, si mostrás un médico o médica que dice que hay que vacunarse y otro que dice que no hay que vacunarse, generás confusión. Claro, sí. Entonces, lo único que difundir es una verdad probada, investigada, cristalizada, porque si no, claro. Entonces, obviamente la circulación de noticias falsas en épocas de pandemia, que fue denominada por la Organización Mundial de la Salud pandemia, es decir, un bombardeo de informaciones a los que al que reaccionamos obviamente con emociones a flor de piel, porque ¿quién no quiere que llegue la cura milagrosa al coronavirus? Igual yo creo que tiene mucho que ver la confusión que se genera en las redes, en las mismas redes, porque la gente empieza a leer, busca, googlea y se medica a través de las redes. Este es uno de los grandes problemas. Eso es particularmente desaconsejable. Entonces hay que verificar en la página del Ministerio de Salud, hay que verificar en la página de Nacional de Medicamentos, hay que verificar, hay una plataforma, Confiar, que lanzó la agencia TELAN, de chequeo de noticias, donde las principales noticias falsas, las más relacionadas a temas de salud, pueden ser verificadas. Entonces, antes de suministrarle a alguien o antes de ingerir alguna sustancia supuestamente curativa, hay que verificarlo primero con la página y obviamente médico. Así es. Hay que certificar. Por otro lado, el tema de los contenidos, bueno, se habló mucho de el famoso nodio, ¿no? De que también nos llegó a nosotros al interior este mensaje, que creo que por ahí siempre se centraliza mucho en los porteños, ¿no? Que yo sentí inclusive que hubo un ataque hacia tu persona, realmente porque se está manifestando y se está poniendo el juego, el concepto de qué es el periodismo. El periodismo es atacar a una persona, seguirla todo el santo día, publicar, como vemos en muchos medios, por ejemplo, nacionales, no sé, nacionales, porteños más que nada, y que por ahí vienen distintos medios de distintas provincias, pero el rol del periodismo, ¿no? Y el contenido, que fue algo que vos manifestaste de una idea también de debatirlo, porque así como tenemos un micrófono, una cámara nosotros y podemos decir lo que pensamos, yo creo que también hay un límite y hay un hilo muy fino, ¿no? Entre la información, entre instalar y entre la operación para, no sé, tratar de desterrar a alguien, para tratar de estigmatizarlo públicamente, hombre, mujer. La verdad que eso es un debate que se pudo dar, o mejor dicho, se viene ahora. Mira, Mariela, nosotros desde la Defensoría sabemos que funcionarios y funcionarias públicas
están, tienen un umbral de protección muy bajo, están sujetos al escrutinio público y están sujetos a todas estas cuestiones que vos decís. Lo preocupante son algunos fenómenos, en especial como por ejemplo la violencia política por razones de género hacia las mujeres. Sectores vulnerados como las mujeres o las personas trans que quieren participar en política y que son atacadas en las redes, y esos ataques también, como te dije antes, saltan a los medios de comunicación. En la medida en que nosotros vamos identificando la existencia de este fenómeno, dijimos, hay que hacer algo. Nosotros asumimos hace 5 meses, en plena pandemia, y sin embargo, identificamos que esta línea de trabajo era prioritaria, de manera que pasado mañana, 25 de noviembre, vamos a lanzar recomendaciones que no es que se nos ocurrieron a nosotros. Consultamos en 2 jornadas en las que participaron más de 50 mujeres, los puntos de vista de académicas que estudiaron este fenómeno por el cual cuando una mujer opina en las redes o en un programa de televisión sobre política, se la interrumpe, no se le presta atención, se la agrede, se la trata de ignorante, se hacen comentarios sobre su vida sexual, sobre su presunto sobrepeso, sobre sus consumos problemáticos, ¿no? Se le dice loca, borracha, trola, etcétera, sí, etcétera, sí, etcétera. ¿Esto qué pasa? No actúa solamente sobre la funcionaria o sobre la candidata. Esto actúa sobre todas las mujeres que quieren actuar en política. Pero lo grave es que por ahí muchas mujeres inclusive repiten en ese juego. Es una minoría, bueno, pero generalmente eso es verdad, ¿no? Por eso te digo, no solamente mujeres, ocurre de los dos lados de esta polarización política que estamos viviendo, porque no solamente los ataques van hacia las mujeres del Frente de Todos, sino que también van hacia las mujeres del PRO, de Cambiemos. Entonces, lo que nosotros decimos es, discutamos con ideas, con argumentos. El precio de la participación no puede ser la dignidad. Y esto no es una frase mía, es una frase de la ex secretaria de Estado, Madeleine Albright. Ella dice, es demasiado alto el precio que las mujeres pagan por participar en política. Total, y si el precio es demasiado alto y las mujeres se retiran del escenario político, si las mujeres no participan con su voz autorizada, por estos mensajes violentos, estos mensajes de odio, estos mensajes que invaden su intimidad, su privacidad, sutiles o violentos, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que hablábamos recién, te digo, el ejemplo que dimos nosotras acá antes de charlar con vos, el ejemplo más claro fue el ataque feroz que recibió Cristina Fernández de Kirchner, por ser mujer, por ser una persona que enfrentó al poder económico, por lo que representa. Ahora, ¿qué dice una militante social de un comedor popular que se quiere candidatear a concejala? Si le hacen eso a la vicepresidenta de la Nación, ¿qué me van a hacer a mí? Claro. ¿Qué me van a hacer a mí? Mejor me recluyo, me protejo entre las 4 paredes de mi casa o de mi comedor y no opino, no salgo, no me candidateo, no participo. Y entonces esto es tóxico para la democracia. Sí, al final. Y esta violencia, como les decía, más o menos sutil, ocurre también en los medios de comunicación. Cuando se le pregunta a una mujer, por ejemplo, ¿cómo vas a congeniar ser mamá con participar en política? ¿Por qué no le preguntan a un varón lo mismo? Esto no sucede. Sí, y lo decía yo también, todos los mismos los intereses que representó Cristina en su gobierno, lo representó Néstor, pero con Néstor Kirchner no fue el mismo ataque, porque era un hombre, ¿no? No, porque era hombre. A la mujer por ahí la quieren más sumisa por ahí, suele pasar. Por eso se están viniendo. Sumisa y callada. Y calladitas. Así es. Un placer charlar con vos, Miriam. Muchísimas gracias. Y bueno, quiero agradecer a Olga Warnat que me hizo el contacto para esta charla. Una amiga en común. Gran amiga misionera. Sí. Gran amiga y misionera. Gracias, Miriam, por esta comunicación. Gracias a ustedes, gracias a todos los y las oyentes y espero poder visitarlos muy pronto. Ay, sí, ojalá. Apenas se pueda, seguro vendrán las dos para acá.
Gracias. Ojalá. Hasta luego. Hasta luego. Chau, Chao, chau, hasta chau, luego. chau. Gracias. Qué linda nota. Enseguida regresamos. Vamos a una breve pausa y seguimos.